Ven con nosotros. Nelson Rodríguez. Gloria al Señor. Hermano, Dios le bendiga. Dios le bendiga grandemente. Primeramente damos al Señor por la oportunidad que nos da una vez más de estar en su presencia y poder compartir con todos ustedes la palabra de Dios. Ya los niños pueden pasar a sus clases. Amén. Le damos la bienvenida a los invitados. Queremos que se estén gozando con nosotros. Amén. Que la palabra de Dios haga esa obra fructífera que Él sabe dar. Amén. Gloria al Señor. Amén. Luego le damos una bienvenida calurosa a los amigos que están aquí con nosotros. Amén. De los que ya repetidamente están con nosotros. Vive el Señor. Gloria a Dios. Para mí es un honor, siempre lo digo, que poder compartir con ustedes la palabra de Dios y ver cómo Dios obra de una manera especial. Yo creo que hoy ha sido más que especial, ya que nunca digo el mensaje a nadie, solamente pongo el título, el mensaje de lo que voy a predicar, ¿no? Pero Dios es tan bueno que siempre trae la adoración, la lectura, conforme a lo que Él quiere enseñar. Así que presta atención lo que nuestro Dios hoy nos va a hablar, amén. Porque Él habla por su palabra, Él edifica por su palabra, Él transforma por su palabra, Él bendice por su palabra, amén. Así que todo es por su palabra. Gloria al Señor, por eso damos gracias al Señor por ello. Vamos a cerrar nuestros ojos para pedir, en mi caso, dirección de Dios, y a ustedes pidan que el Señor abra sus corazones para que esta palabra caiga en buena tierra y pueda dar fruto al 100%. Amén. Gloria al Señor. Padre, te doy gracias una vez más, mi amado Rey, por la oportunidad que tú me das, Señor, de estar en tu presencia, Dios. Me he puesto ante ti, Señor, para que tú me uses como vaso, Dios, portador de tu palabra, Dios mío. Le pido, Dios, a mis hermanos presentes y los que están en las redes sociales, Señor, puedan recibir esta palabra de parte de ti, Señor, y puedan ellos hacer caso, Señor, a tu consejo, a tus advertencias, Señor, a las cosas que tú quieres darnos a cada uno de manera particular, Padre. Pido que tú obres de una manera especial, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Viva el Señor. Como reza el título, el crecimiento lo da Dios. Así que tenemos que ser pacientes a los que somos ya creyentes en cuando sembramos la palabra, y a los que reciben la palabra también, que a veces tienen ese deseo de ellos de venir al Señor, pero hay algo que lo impide, hay algo que lo obstaculiza venir al Señor. Ellos también tienen que ser pacientes, porque no es en tu tiempo, ni en mi tiempo, en el tiempo de Dios. La salvación la da Dios. La fe es un don de Dios. O sea que todo lo da Dios, pero en su tiempo, porque Él sabe cuándo hemos de venir. Suena algo contradictorio, pero los planes de Dios son divinos y son así, funcionan así. Entonces, para nuestra mente humana es imposible descifrar los códigos, cómo Dios trabaja en cuanto a la salvación. Dice el Romano que por la locura del Evangelio Él salva a la humanidad. Y si usted se pone a estudiar el Evangelio, eso es locura. Como un Dios todopoderoso, como un Dios omnipotente, creador de todas las cosas, se humana para salvar a una humanidad perdida. No tiene sentido, no tiene ningún sentido, pero eso es la salvación. Eso es la fe que Dios da a todo aquel que cree. Vive el Señor. Entonces, yo le quiero leer unos cuantos versículos para que entremos en contexto y así continuar con lo que hemos venido hablando sobre la parábola del sembrador. El Señor decidió a través de parábolas, de comparaciones, mostrarnos el reino, explicarnos el reino, así como nosotros a nuestros hijos le intentamos explicar ciertas cosas con ilustraciones para que ellos lo puedan entender más fácil. Nuestro Dios también con nosotros hizo lo mismo. Pero la doctrina de nuestro Dios tenía dos propósitos que veremos a continuación. Está en Marcos 4, Marcos capítulo 4 del verso 26 al 29. Eso lo voy a leer como introducción y luego iré leyendo unos cuantos más. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Decía además, así es el reino de Dios, como un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él lo sepa. Porque de suyo lleva fruto la tierra, pero primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga.
Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Palabra de Dios. Dijimos que la predicación del Evangelio llega a ser muchas veces frustrante por la respuesta que la gente nos da cuando nosotros le predicamos el Evangelio. Es natural que pase, porque es un deseo que nosotros tenemos de que ellos también reciban este tesoro que nosotros hemos descubierto, amén. Y por eso cuando le predicamos a ellos y vemos ese bloqueo, vemos esa negatividad de recibir la palabra de Dios, frustra, amén, hermanos, es normal. Hay muchas personas que han hecho esto por años, por siglos, pero hay muchos no se han documentado, pero otros sí. El ejemplo de esto es de un hermano que ya falleció, se llamaba Guillermo Carey. Lo han nombrado el padre de la predicación moderna, debido a que este hombre por más de 7 años predicó en la India. Por más de 7 años consecutivamente predicó en la India, sin contar todas las adversidades, las persecuciones que este hombre recibió allí. ¿Ven? Y hasta el 7º año no recibió su primera cosecha de todo lo que sembró durante todo ese tiempo, consistentemente, diligentemente. Amén. Entonces, eso es lo que yo llamo tener paciencia, tener perseverancia, tener convicción de su llamado, que a pesar de estar predicando tanto tiempo, nadie venía a los pies de Cristo. Nadie venía y hacía caso a su mensaje. Amén. Sabemos que la India es un país altamente idólatra y es allí muy complicado, pero no imposible para Dios llevar la palabra de Dios. Porque quisiéramos que todo el mundo aceptara el Evangelio de todo corazón, pero no es así. Porque nosotros hemos entendido que este mensaje es de vida o de muerte. Porque ya entendemos la palabra. Y por eso quisiéramos que todo el mundo lo aceptara a la primera. Pero hay que ser realista. No es así. No es así. De hecho, muchos reciben este evangelio como una ofensa o como una molestia. Cuando usted le predica el evangelio, muchos le cierran la puerta, le borran del WhatsApp. ¿Por qué? Porque lo encuentran como si fuese una molestia, como si usted le estuviera quitando algo a ellos. Al contrario, usted le está salvando la vida. Porque mucha gente cree que la vida solamente culmina aquí, en este mundo terrenal. Pero la Biblia le enseña que no. Esto es un paso que el hombre tiene aquí para luego vivir en la vida eterna. Amén. Entonces, no olvidemos que el Señor está revelando por medio de parábolas su reino. Le está revelando su reino a través de parábolas para que la gente lo pudiera comprender mejor y aquellos que han rechazado ese mensaje se les oscureciera la verdad. Vamos a ver un poquito más a detalle eso. Entonces, vimos en la predicación pasada que era de suma importancia que nosotros comprendamos los elementos que el Señor utilizó en las parábolas, ¿no? Vimos quién era el sembrador, era el Señor en principio, luego somos nosotros. Vimos la semilla, que representa la semilla, que es la palabra de Dios que el sembrador siembra. Y luego vimos la tierra, que representa cada corazón donde cae esa semilla. Es importantísimo que nosotros entendamos estos elementos en las ilustraciones. ¿Por qué? Porque es un gravísimo error intentar dar alegorías a las parábolas de Dios, entendiendo que Él ya la explicó. En el pasado se hacía mucho esto, que le empezaban a dar significado a cada uno de los elementos. ¿Qué significa X cosa? ¿Qué significa la tierra? ¿Qué significa el hombre que estaba parado allá atrás? ¿Qué significa el cuadro que estaba aquí? Eso no es el mensaje no. El mensaje de Dios es simple, es sencillo. Y como lo explicó, usted se da cuenta que es sencillo. Así tienen que aplicarlo a todas las demás parábolas. Amén. Entonces, de modo que si prestó atención a la predicación pasada o usted ha leído esta parábola, que seguro que sí, se va a dar cuenta de que gloria al Señor, de que el Señor lo que quiere explicar es su reino en sencillas palabras. Amén. Y que vamos a entender un poquito más el reino de Dios a detalle. A detalle en el sentido, ¿qué es lo que el Señor quiere que nosotros entendamos hoy? ¿Qué es lo que el Señor quiere que nosotros llevemos a los demás? Gloria al Señor. Por eso el estribillo de todas las parábolas es el reino de Dios, el reino de los cielos. Siempre Él empieza con esto. Y el reino de Dios es semejante a,
y el reino de los cielos se parece a. Él quiere ilustrar, Él quiere enseñar cómo es su reino. Un reino que es espiritual, no es un reino terrenal. Porque si Él había querido mostrar el reino terrenal, lo compara con otras cosas. Pero dice, mi reino es así, así y asado. Y por eso tenemos que tener pendiente esto. Amén. Entonces, mis hermanos, a medida que nosotros entendamos el reino de Dios, a la vez tenemos que analizar si estamos andando en ese reino espiritual de Dios. Es importante. ¿Por qué? Porque el rey así lo mostró, el rey así lo enseñó y el rey así lo quiere. Yo expliqué la vez anterior que ese rey ha acercado el reino a aquellos que lo necesitaban. Ese reino trajo todo, trajo el paquete completo, no había que añadirle nada a ese reino. A ese reino no había que mejorarlo ni juntarle nada, porque Él lo trajo completo. Amén. Por eso que todo el creyente que acepta a Jesucristo o todo aquel que pretende venir a Cristo tiene que andar en la esfera de Cristo, en todo lo que Él engloba en su reino. Amén. Gloria al Señor. Entonces, mis hermanos, decíamos en aquella vez que las parábolas básicamente son comparaciones que el Señor hace utilizando imágenes e historias. ¿Para qué? Y de la vida cotidiana, para que fuera mejor comprensible, para enseñar verdades espirituales, porque dijimos, el reino es espiritual. Por eso Él utiliza cosas cotidianas para que sus oyentes entendieran. Entonces, de una manera más fácil y clara para que ellos puedan entender. Entonces, las parábolas, como dije, tienen dos propósitos. Primeramente, oscurecer la verdad a aquellas personas que voluntariamente rechazan el mensaje de Dios y mostrárselo a aquellos que sí lo quieren entender. Amén. Entonces, ese es el propósito de las parábolas del Señor. Entonces, decíamos también que las parábolas, para aquellos que sí las reciben, es un medio de gracia de parte del Señor. Pero para los que no las reciben, son un medio de juicio, porque al no entenderla y al no querer saber lo que el Señor dijo, automáticamente están condenados. Porque el Señor dice, los que vienen a mí, yo no lo echo atrás, yo no lo rechazo. Amén. Mire que dice Pablo en 1 Corintios 2:14. Dice que el hombre natural que no ha sido regenerado por el Espíritu Santo, el hombre que no ha nacido de nuevo, no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no la puede entender, y tampoco puede porque se han de discernir espiritualmente. Las cosas de Dios se disciernen espiritualmente, y para tener ese don usted tiene que nacer de nuevo. Y la Biblia explica, cuando nacemos de nuevo es cuando venimos a Cristo Jesús y nacemos en Él como una nueva criatura. Amén. Entonces, si usted entiende esto, le va a ser más fácil, porque sabe que humanamente, con su sabiduría, con su intelecto humano, por más que usted lea la Biblia, por más exégesis que usted haga, por más estudio que usted haga, usted no va a entender los misterios de la Biblia, los oráculos de la Biblia que Dios ha escondido para aquellos que sí desean conocerle. ¿Por qué? Porque Él le da el don de entender, el don del discernimiento, el don de conocer su palabra. Vive el Señor para siempre. Entonces, el Señor se continuaba enseñándole a la multitud acerca de su reino. Predicaba en parábolas para que ellos entendieran de alguna manera el qué, la salvación, la vida eterna y el reino de Dios. De eso se basa la salvación. Salvación, vida eterna y la morada en el reino espiritual del Señor. Vive el Señor. Entonces, también vimos allí que en estos cuatro corazones, en estas cuatro tierras que representan los corazones, es la actitud de cómo una persona recibe el evangelio cuando se le es predicado. Vimos allí que habían diferentes tipos de tierra. El camino que representaba los corazones duros. Vimos también los caminos pedregosos donde la semilla no echa tierra. Vimos también la que estaba lleno de espinos también, que cuando crecían los espinos ahogaban esa semilla. Y todas esas cosas las explicamos bastante bien en aquella predicación, porque cuando una semilla se planta, como vemos en la imagen, tiene que llevar un fruto. Si no echa fruto, entonces el trabajo fue en vano.
Amén. Gloria al Señor. Algo interesante que vi mientras estudiaba esto, que es que solamente una tierra de las 4 recibió la palabra con agrado. Recibió la palabra y se deleitó en esa palabra de Dios. Por ello el Señor ahora, los textos que leímos, va a tratar con esa semilla que sí dio fruto, con esa semilla que sí recibió su mensaje. Amén. Entonces, y obviamente da fruto de un verdadero hijo de Dios, porque los hijos de Dios dan frutos dignos ¿de qué? De ese reino, no de este reino, sino del reino de Dios. Algo que tenemos que tener muy claro, que los frutos que nosotros damos son los frutos del reino. Amén. Dios dice que el reino de los cielos es como un hombre que echa semilla en la tierra, y la semilla aquí representa la palabra de Dios, vuelvo y reitero, siendo predicada por ¿quiénes? Ahora por nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor ya nos dejó ese legado de id. Luego vamos a leer ese texto. Id y predicad este evangelio. O sea que nosotros somos embajadores, somos servidores de la palabra de Dios, somos representantes de la palabra de Dios. O sea, cuando usted le está predicando la palabra a otra persona, cuando usted está exponiendo el mensaje de Dios, usted está haciendo luz en el mundo, usted está siendo un representante de ese reino, está siendo un colaborador de ese reino que el Señor vino a traer. Amén. Así que siéntase honrado, siéntase orgulloso de pertenecer al reino de Dios. Porque luego veremos más adelante que ese reino, a los que trabajan, a los que colaboran, tendrán su paga, tendrá su recompensa, dice el Señor. Porque el Señor, al que trabaja, le da sus honorarios, vive el Señor. Entonces, entendemos por estos textos que leímos que gloria al Señor, me saltó un punto, vive. Dijo que si entendemos el reino de Dios, vive Dios, vamos a entender cuál es nuestra postura en el reino. Sabemos que somos colaboradores, que somos servidores del reino, hasta ahí, somos sembradores del reino. Tenemos que tener claro cuál es nuestra postura. No somos diositos como muchos dicen por ahí. No somos personas que tienen influencia con el Señor. Dame tanto que yo voy a hablar con el Señor para que te haga tal cosa. Esto no funciona. El reino de Dios no funciona con influencias. Aquí no hay influencias. Aquí no hay favoritos. Aquí no hay vacas gordas. Amén. Aquí todos fuimos bautizados por el mismo Espíritu. Fuimos ungidos por el mismo Espíritu. Bautizados en el mismo Espíritu. Como usted lo quiera llamar. Así que todos tenemos los mismos derechos ante el reino del Señor. Pero diferentes funciones. Es diferente. Porque Él nombró a unos apóstoles, a unos maestros. ¿Por qué? Dependiendo de la capacidad. Vimos en la predicación pasada que uno daba fruto al 30, al 60 y al 100. Y eso te enseña que dependiendo de la capacidad y la diligencia que nosotros pongamos en servir ese reino, el Señor nos va a dar. Amén. Yo creo que se entiende perfectamente. Amén. Si entendemos el reino de Dios y andamos en el reino de Dios como Él quiere que andamos, no vamos a tener ningún problema con nuestro Dios. Pero cuando nosotros queremos usar el favor de Dios, los dones que Dios nos ha dado, vamos a tener problemas porque estamos usando ese favor de Dios para otros asuntos que no competen al reino. Viva el Señor. Dice en 1 Corintios 3:9, porque somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Pablo lo entendió. Yo soy un colaborador de Dios y nosotros somos labranza de Él, para edificio de Él. ¿Ven el orden? Colaboradores, labranza de Él, para edificio de Él. Vive el Señor. Aquí vemos que el hombre no prepara el campo, no prepara tampoco el lagar. No, mis hermanos. Esta preparación para sembrar esa semilla, solamente el sembrador tiró la semilla. El que hizo toda la preparación fue nuestro Dios. Él es que prepara los corazones para que reciban esa semilla. Amén. Viva el Señor. Entonces, ¿qué yo puedo entender por esto? Que predicar la palabra no tiene mucha ciencia. Muchos se acobardan, tienen miedo de predicar la palabra. Y yo, pero si la palabra te lo dice claro, el hombre solamente echó la semilla. Amén.
Entonces, no se complique la vida. No se complique la vida cuando usted tenga que predicarle a alguien. Dice la palabra de Dios que cuando usted va a hacer su voluntad, Él va a poner palabra en su boca. Amén. No dude de eso. Si usted va a hacer su voluntad, vaya seguro porque Él lo va a respaldar. Gloria al Señor. Hasta con un Dios te bendiga, esa persona es impactada. Si es la obra de Dios, si es la voluntad del Señor. Dice en el 27 que la semilla brotó y creció sin que él sepa cómo. ¿Ve? El sembrador solamente echó la semilla, pero como creció, él no lo sabe. Y yo no voy tampoco a ir afanado, como preocupado, porque ¿cómo creció y por cómo lo hizo? No, él sabe que eso lo hace divinamente el nuestro Dios. Entonces, pero los ingredientes que necesita esa semilla para florecer, salir y dar fruto, es un proceso que solamente Dios hace. El corazón, cuando choca con esa semilla, es un proceso que solamente Dios lo sabe. Es impresionante eso, mis hermanos. Porque yo tengo que reconocer que yo era orgulloso extremo. ¿Cómo Dios me cambió? Yo no se lo puedo explicar. No se lo puedo explicar. Yo tengo la facilidad de venir a cualquier hermano, a mi esposa, que era mi mayor problema. Perdona, lo hice mal, tal. Y como yo no se lo puedo explicar, sinceramente, no se lo puedo explicar, pero Dios obró. Amén. Vive el Señor. Entonces, ¿cuál es tu responsabilidad? Lleva la palabra y el Señor hará el resto. Descansa en el Señor. Entonces, llevar la palabra de Dios no necesita que usted vaya y tome 4 cursos de homilética, de aquello, de lo otro, que vaya a la universidad, que se prepare. Simplemente, obviamente, si usted es una persona que no ha estudiado, que no ha ido a la escuela, Dios le va a dar palabra, hasta con sus testimonios, usted puede edificar a personas. Lo vimos hace poco con la hermana Felipa. Su testimonio nos edificó a todos, porque ella cree, y con lo poco que ella sabe, ella glorifica al Señor. Amén. Y eso es lo que Dios le agrada, que los corazones sean sinceros y humildes ante Él. Vive el Señor. Entonces, no es que estamos menospreciando la palabra de Dios en ningún momento, al contrario, es para que entendamos que nosotros no tenemos ninguna influencia en ese crecimiento que Dios hace. Solamente somos servidores, colaboradores y servidores y sembradores de esa semilla que va a caer en ese corazón y Dios ya tratará con esa persona. Esa obra lo hace Dios. Vive el Señor. Entonces, a medida que usted tiene baja educación, lo que sea, que no le permita a usted predicar con fluidez, mientras más usted ponga diligencia, el Señor le va a dar. El Señor le va a dar. Lo vamos a ver luego en un salmo que es precioso, donde el Señor nos aclara la mente y también hace sabio al sencillo. Amén. Vive el Señor para siempre. Entonces, hay un profeta que pasó una situación difícil en este sentido. Dice así que en Jeremías 28, dice, cada vez que hablo es para gritar violencia, destrucción. Por eso la palabra del Señor me fue para mí cada día deshonra y burla. Y digo, no me acordaré más de Él, ni hablaré más de su nombre. Entonces su palabra está en mi corazón como un fuego que arde y que penetra hasta los huesos, y he hecho todo lo posible para contenerla. No puedo más. ¿Ves? Si usted intenta retener esa semilla que el Señor le dio para que usted riegue, le va a pasar como a Jeremías. Como dije al principio, mis hermanos, frustra a veces a nosotros a predicar y ver que esa persona sí necesita ayuda. Esa persona necesita de Dios, que suelte sus cargas a Dios, que confíe más en Dios. Y tú lo ves claro, pero él no lo ve todavía. Tu deber es sembrar la semilla, darle la palabra de Dios, para que Dios haga el trabajo en esa persona. Entonces, si usted siente ese fuego para predicar a otros, le importa que otros conozcan de Jesús, pues esa es la actitud, mis hermanos. Ardientemente intentar nosotros buscar la manera, la forma de que esa persona escuche la palabra, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. No hay otra manera de que la persona pueda recibir la palabra, sino escuchando la palabra de Dios. Amén. Entonces, si usted ha entendido el Evangelio, no podrá contenerse a hacer esto. Lo tiene que hacer, de alguna manera u otra lo va a tener que hacer, porque Dios mismo, esa palabra le va a arder en su interior. Amén.
Entonces, mis hermanos, 1 Corintios 3, en el versículo 5 al 8, yo leí la semana pasada de que Pablo recriminó a los de Corintios porque ellos menospreciaban la predicación de algunos hermanos. Pero en ese mismo texto también Pablo dice que ellos no tenían nada que ver con el crecimiento. Que era Dios que tenía el poder para que esa semilla creciera. Que era Dios y esas personas que tenían esa fusión perfecta para que esa persona cambie a favor. Amén. Dice, después de todo, ¿quién es Pablo? ¿Y quién es Apolo? Solo son servidores por medio de los cuales usted ha creído. Nosotros somos los medios por los cuales ellos han creído. Dice, lo que cada uno le ha concedido el Señor, yo sembré y Apolo regó. Pero el crecimiento, ¿quién lo da? El Señor. El Señor. Así que ni el que siembra ni el que riega son algo, sino Dios es el que da el crecimiento. Y tanto el que siembra como el que riega son iguales. Aunque cada uno recibirá conforme a su labor. ¿Ves, mis hermanos? Que el trabajo que nosotros hacemos para Dios no es gratuito. Dios lo promete. Él pagará conforme a nuestra labor en su reino. Quizás recibe mucho beneficio aquí y otro allá. Si no, está acumulando tesoros en el cielo. Amén. Vive el Señor para siempre. Entonces, en esta parábola, el Señor intentó explicar varias cosas dentro de ella que las voy a leer a continuación. Ya hemos visto que tenemos que ser sembradores responsables. Sembradores comprometidos con la verdad. Sembradores que amen a los demás como Dios los amó a ellos y le compartan el evangelio. Vive el Señor. En Marcos 4, 21 al 23. Marcos 4, del 21 al 23. Y les dijo también, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado ni escondido, que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Gloria al Señor. Yo me preguntaba, ¿acaso cada uno de nosotros, los que ya somos creyentes en esta congregación, venimos cada domingo a recibir palabras para saber más, para ser más sabios, para hacerle más fiel a Dios? Yo creo que solamente no venimos a eso. Venimos para prepararnos, para ir a regar esa semilla, para ser capaces de cuando salgamos allá afuera, tengamos todas las herramientas de parte de Dios y poder salir con poder y autoridad y decirle a las personas, Cristo te ama, Cristo te espera, aparte de tu pecado, ven a Jesús, Él te espera, porque el fin se acerca. Amén. Entonces esa es la actitud que tenemos que tener cuando venimos cada domingo aquí a aprender lo más que podamos para que cuando salgamos allá afuera, como dice Santiago, tengamos defensa para defender lo que creemos. Amén. Entonces, hay un pasaje que me inquietó bastante. Cuando los discípulos fueron investidos del Espíritu Santo, los 120 allí en aquella habitación, les fueron dado el poder para que ellos pudieran salir y predicar afuera el mensaje de Dios. Pero el Señor les dio una encomienda. Parece que se lo olvidó. Los 120 se quedaron allí, en su círculo, no querían salir de allí. Y el Señor le dijo, pero ¿y qué pasó? Y la encomienda. ¿Cuándo se van a ir a predicar a Samaria, a Judea, a los confines? Se lo olvidó. Bien, gracias. Vemos el lío cultural que había allí entre los judíos, ¿no?, y los gentiles. Y el Señor tuvo que provocar una persecución para que obligados salieran. Así que, mis hermanos, si usted se siente así, cuidado, Cuidado, que Dios lo puede hacer presión para que usted salga afuera a predicar la palabra de Dios. Amén. Así que, ¿por qué razón, como leímos? ¿Por qué razón se le dará una lámpara, una lámpara que representa el Evangelio, la palabra de Dios, a una persona, si no es para que haga brillar esa luz? Interesante. Es inconcebible que en una casa que está completamente oscura y una persona tenga la lámpara y la meta debajo de la mesa. Para que alumbre, ¿no? Igualmente, el Evangelio alumbra el mundo.
trae salvación al mundo. Entonces usted no se puede quedar con ese evangelio en su casa metido. Ese conocimiento que usted recibe cada domingo aquí, para que se quede en su cabeza. No, mis hermanos, no. En alguna casa de Galilea, en el contexto histórico de este pasaje, la gente más pobre solamente tenía una lámpara. Y todo lo que querían alumbrarse, tenían que venir donde estaba esa persona. Cristo dice, yo soy la única luz, de tantas luces que hay, yo soy la única que puede alumbrar este mundo que está perdido en sus pecados. Cada uno de ustedes y yo, los que han aceptado a Cristo, es una luz en medio de este mundo que está en tinieblas. Y ellos no lo saben. Entonces, mis hermanos, escuchen lo que dice Cristo. En Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. El que a mí me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Algo interesante en la parte B de ese versículo, el que me siga a mí no andará más ya en tinieblas. O sea que si usted no está en Cristo, usted anda en tinieblas. Es lo que Cristo está declarando aquí. Él es que da la luz y la luz que da vida, la vida verdadera. Vive el Señor. Entonces, no hay más luces fuera de Cristo que de vida eterna. No hay más luces. Por más bonito que se lo pinten, no hay luz como la de Cristo. Mira el salmo que le decía antes, el Salmo 119, 130. La exposición de tu palabra alumbra. Cuando predicamos la palabra de Dios, alumbra que está oscura. Amén. Y hace entender a los simples. Doble bendición. Si usted es una persona sencilla, que no tiene poco estudio, la palabra de Dios le va a dar a usted luz para que pueda ver ese reino que es espiritual y le va a dar sagacidad de habilidades que usted no tiene. Lo podemos ver claramente en Pedro, un pescador sin estudio, cómo habló en el aposento alto, como todo un doctor de la ley. Decía que Pedro allí predicó en el aposento alto como todo un doctor de la ley, pudo responder sabiamente, con sabiduría de lo alto, porque Dios lo estaba respaldando, porque su luz era Cristo, y Él lo hizo sagaz, lo hizo simple, era simple, ahora lo hizo todo un experto en la palabra del Señor. Amén. Y cuando nos dejamos usar por Dios y su Santo Espíritu, vamos a hacer cosas impresionantes que tú dices, wow, Dios es bueno, porque dice que a lo vil y menospreciado le dio Él para avergonzar a los que se creen demasiados. A los sabios Él lo humilla a través de nosotros. Cuando llegamos a lugares que impensables que podemos llegar y podemos nosotros allí levantar nuestra bandera en alto del Evangelio. El Señor nos da esa autoridad, nos da ese respaldo. Porque si Él quiere que el Evangelio llegue allí, Él no va a llevar. Vive el Señor para siempre. Entonces, mis hermanos, tenemos una gran responsabilidad porque ¿cómo creerán si no hay quien le predique? Dice las Escrituras. Hermosos son los pies de aquellos que anuncian la paz, aquellos que llevan luz. Somos privilegiados en ese sentido nosotros. El Señor nos ha otorgado esa bendición de ser portadores de esa luz, de llevar esa luz a otro. No se quede con ella. Vive el Señor. Entonces, la pregunta es, ¿qué deberíamos hacer nosotros entonces con este gran privilegio que se nos ha otorgado? En el verso 22 dice que porque no hay nada oculto, sino es para que sea manifestado, ni nada ha estado en secreto, sino para que salga a la luz. El Señor estaba profetizando ahí que eso no iba a ser para siempre. Él oscureció en ese momento, en parábolas, la verdad a aquellos que renegaban, pero eso no era para siempre. Un día, y eso se cumplió cuando Él murió en la cruz del Calvario, cuando derramó su sangre por todos nosotros, dijo, Padre, consumado es. La misión está completa. Ya pueden ir ahora y decirle a todo el mundo que hay salvación para todos. Las puertas se han abierto para todo aquel que reciba el Evangelio. Amén. Gloria al Señor. Entonces, amados mis hermanos, este Evangelio hay que sacarlo fuera. Este Evangelio hay que llevarlo para que la gente conozca la luz de Cristo. Vive el Señor. Después de su resurrección, no había motivos para ocultarlo. Ya no había motivo. La obra estaba completa.
No había nada que esperar ya. Por eso él dice en Mateo 28, 19, dice por tanto, id y haced discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí está el mandato, pero el mandato también aparece en Génesis a Abraham, que en él iban a ser benditas todas las naciones, y aquí también está. Si usted se da cuenta cuál es el mandato, ser de bendición todas las naciones a través de ese evangelio. Pero ese evangelio, cuando es predicado, trae bendiciones. Yo lo voy a entender claro en esto. Cuando nosotros predicamos el evangelio de Dios, trae bendiciones a la persona que lo recibe, conforme al reino. No lo que yo quiero, ni lo que me apetece, ni lo que estoy pidiendo. Conforme al reino de Dios, para que usted siga siendo de bendición a los demás. Esto es una cadena. Con la muerte de Esteban fueron bendecidos muchos. Muchos, El reino empezó con 1, luego con 12, 120, 5,000. Y vamos por millones de millones cristianos. Y será multiplicando. Si usted en Apocalipsis, Juan dice, es que yo vi una multitud que yo no puedo contar, que venían de todas partes. ¿Quiénes son esos? Los que serán salvos. Amén. ¿Cuántos lo creen? Aleluya, gloria al Señor. Y es así, mis hermanos, hay que seguir y no parar y no detenerse a mirar los obstáculos, las adversidades. No podemos detenernos en esas cosas, porque esas son distracciones del enemigo. ¿Para qué? Para que usted no salga, para que usted no predique la palabra del Señor. Amén. Entonces, tenemos esa mayordomía de llevar esa luz que se nos ha dado. No la escondamos debajo de la mesa. No la escondamos. Dios quiere que vayamos a echar esa semilla. Porque a través de esa semilla es que su reino se expande. Es que su reino crece. Vive el Señor, siendo luz en medio de las tinieblas. El Señor está buscando hombres y mujeres que vayan y vean esa gran necesidad que hay fuera. Hombres valientes, responsables, comprometidos, que vean el reino como su prioridad. Amén. Mire que dice en Ezequiel 23:30. Ezequiel 23:30 dice, he buscado entre ellos a alguien que construya un muro y se ponga en la brecha delante de mí por mi tierra, para que yo no lo destruya, y no lo he hallado. El Señor está buscando hombre, porque hasta que, si no viene alguien y le predica a una persona que está perdida, Dios lo va a destruir. Porque el juicio de Dios es, si no recoge conmigo, conmigo desparrama. Si no está conmigo, está contra mí. No hay un término medio. No hay un frío ni un caliente. Es sí o no. Entonces, si no estamos con el Señor nos va a destruir en el día del juicio. Mientras haya vida, hay oportunidad, dice la palabra del Señor. Entonces, Dios está buscando hombres que prediquen la palabra. Dios está buscando cristianos comprometidos que obedezcan al llamado. Hombres como Isaías, Señor, heme aquí, yo iré. Como Samuel, Padre, tu siervo oye, dime. Aleluya, cuánto me encanta cuando leo esos pasajes de esos hombres así. Gloria al Señor. Tu siervo oye 5 veces. Habla, tu siervo oye. Habla, tu siervo oye. Wow, esa palabra me encanta de Samuel. Siendo un niño. Y Elí, que era un sacerdote ya con experiencia, no podía discernir la voz de Dios. Y él a la una la percibió. Gloria al Señor. Habla sus oídos espirituales. ¿Cuál era el mensaje? Lo que le mandé del ayuno. Gloria al Señor. Poderoso es eso. Viva el Señor. Con esto, quiero que lo tengan en mente que el sábado 26 vamos a predicar, mis hermanos. Quiero que esta palabra le haya llegado, este pequeño fragmento, de que tenemos que salir a evangelizar, sin importar lo que digan por allá afuera. Dios nos va a dar la sabiduría, el entendimiento para hacer lo correcto. Por Él es que nos guía. Si no es por ahí, no va a decir, no, como Pablo, no, por ahí no, vete por aquí. Y ya está. Pero tenemos que ir. Amén. Gloria al Señor. Entonces, mira qué interesante. Él dijo, cuando completó su misión, cuando completó la obra, dijo, toda autoridad me ha sido dada. Toda autoridad me ha sido dada, no solamente en el cielo, sino también en la tierra. Entonces, esa autoridad que Cristo tiene,
no la cedió a nosotros. Por eso dijo, id. Si Él no manda, Él nos respalda. ¿Que sí? Si Él no manda, Él nos respalda. Gloria al Señor. Entonces, Él es la garantía de que cuando nosotros predicamos esa palabra, Él la va a cumplir. Cuando nosotros vamos, Él nos respalda, sin miedo. Id y predicar el evangelio, es el mandato, recuerden. Id y predicar a las naciones mi evangelio. Mi evangelio. Y la autoridad está respaldando la predicación de las buenas nuevas. Él no nos ha dado autoridad para desatar ni carro, ni casa, ni nada de esas cosas. Que eso acontezca después, puede ser. Pero el mandato es predicar el mensaje de buenas nuevas. Tampoco para desatar demonios ni sanidades. ¿Que suceda? Sí. Pero el mandato es ir y predicar. ¿Por qué hago énfasis en esto, mis hermanos? Porque las bendiciones no pueden ser al revés. No podemos invertir el orden del mandato de Dios. Él dice, y estas señales seguirán a aquellos que creen. ¿Entienden el juego de palabras que es el Señor? Entonces, si nosotros predicamos el evangelio fielmente, esa persona va a recibir los beneficios del reino, pero conforme a la voluntad de Dios. Porque Dios es el que sabe lo que usted necesita, no yo, ni usted tampoco. ¿Usted se imagina que Dios nos diera todo lo que pidamos? Yo empiezo a pensar toda la tontería que yo he pedido. Dame aquello, dame lo otro. Me hubiera perdido. Porque pedimos, como dice Santiago, para nuestro propio deleite. No sabemos pedir. Entonces nuestro Dios nos salvaguarda de esas cosas, nos protege de esas cosas y nos da lo que necesitamos y nos advierte con que tengáis pan y abrigo, esté contento. Lo demás cuando llega, un gozo extra que tenemos, ¿a que sí? Gloria al Señor. Vive el Señor. Entonces, la encomienda es ir y predicar el evangelio. No le prometa a nadie que Dios lo va a sacar de su problema. No lo haga. Es un error garrafal. Ven al Señor que Él te va a librar. No. Porque lo estamos engañando. Porque usted no sabe el propósito que Dios tiene con esa persona. Y el plan que Dios tiene con esa persona. O si esa persona llega a ser salva, tampoco lo sabe. Solamente lo sabe Dios. Por eso el sembrador, ¿qué hace? Sembra semilla y se va. ¿Y qué hace? Se acuesta y se levanta. Y no sabe cómo creció ni cómo nada. Amén, mis hermanos. Y esa es la actitud. Entonces, cuando esa palabra choca con ese corazón se vuelve insensible. Cuando esa palabra choca con su voluntad, la voluntad cambia la de Dios. Cuando esa palabra choca con su falta de que no tiene dirección, Dios le da dirección. Cuando esa palabra choca con sus heridas emocionales, como usted la quiera llamar, son sanadas. Pero por la predicación del mensaje, no al revés. No al revés. Gloria al Señor. Al final de esto, mis hermanos, la predicación de la palabra de Dios, ese evangelio es que hace esa obra maravillosa. Cuando usted ve esa semilla que se ve ahí pequeñita, usted no sabe el potencial que tiene esa semilla. Hay una semilla, una palabra que yo no voy a mencionar hoy, pero la semilla de mostaza en diámetro, en tamaño, es como un grano de arena. Y cuando usted la siembra, mide no sé cuántos metros de altura y de ancho. O sea, que es desproporcional a lo que ella es cuando fue sembrada. Y así es la palabra de Dios. Dentro de esa palabra de Dios está el potencial para hacer cosas impresionantes que usted no se imagina en la vida de cada persona. No importa cómo esa persona se encuentre. Por eso es que mucha gente ve a un creyente gozoso, feliz en medio de la situación. ¿Y cómo lo haces? La palabra de Dios. Es que hace esa obra maravillosa. No te lo puedo explicar. Lo siento, no te lo puedo explicar. Pero estoy gozoso, feliz, alegre. Porque el Señor me da esa paz, como dice Él, que sobrepasa todo entendimiento. Y no hay manera de que usted le pueda explicar eso. Ven a Cristo, déjate tratar por Él y ya tú lo vas a experimentar. Pero yo no te lo puedo escribir porque no puedo. Así como el Señor no te puede describir cómo Él ve, cómo Él obtuvo ese fruto. Igualmente la palabra de Dios. Realmente hay que experimentarlo. Un encuentro personal. Un encuentro con el Creador que te creó. Amén. Viva el Señor. Entonces, el Señor no garantiza nada a aquellas personas que predican un evangelio diluido.
No hay ninguna garantía de eso. Como dije, Dios es misericordioso y bueno, de una manera extraordinaria. A veces personas predicando mal, Dios bendice a aquellas personas, pero eso es cosa de Dios. Nosotros tenemos que obedecer el mandato. Yo no me llevo el resultado que yo vea por ahí, que lo hagan tal, que grande. Eso no nos puede nosotros llenar los ojos. Porque luego vamos a leer lo que le pasa a esas personas que se llenan los ojos con la vanagloria de este mundo, con el éxito de otras personas. Porque lo hicieron así, yo lo voy a copiar. No, yo no hago nada que la palabra no me diga. Si no lo entiendo, voy a la fuente. Padre, revélame cómo tú quieres que yo haga esto. Ilumíname. Ilumina a los líderes para eso. Y ese es el deber. Entonces, el evangelio, ¿qué es el evangelio para los que nos visitan hoy o para los que nos ven en las redes sociales? Lo voy a decir en una cápsula, es simple. No tiene tampoco mucha cosa que entender con grandes estudios. Dice, el evangelio son las buenas nuevas. La buena nueva es un anuncio que se da de una buena noticia que se va a dar. Cuando te nace un hijo, enhorabuena, nació tu hijo, sano, gloria a Dios. Es una buena noticia. Similar así, ¿no? Dice, son las buenas nuevas que Cristo murió. Pero ¿cómo que buena noticia si murió? Pues es que es espiritual esto, hay que entenderlo espiritualmente. Cristo murió, ¿por qué? Por los pecadores, por aquellos que no podían salvarse, Él murió. Entonces es una buena noticia. Él pagó mi culpa y fue sepultado según ¿qué? Las Escrituras. Y resucitó al tercer día también por las Escrituras que lo habían profetizado. La cual, ¿qué? Son la garantía de que también vamos a resucitar junto con Él en el día final. Y ya está, ese es el evangelio. Muerte, crucifixión, resurrección de Cristo. Y esa es nuestra garantía, que no está en la tumba, que la cruz está vacía. Y Él lo prometió, y volveré a los que perseveren y me esperen. A eso vendré. Gloria al Señor. En Marcos 16, verso 17. Bueno, ya lo dije en resumida cuenta, que esas señales iban a seguir lo que creen. Dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios y un montón de cosas que el Señor relata allí como evidencia de que usted creyó a ese mensaje y Él le dio esa autoridad, le dio ese respaldo para que usted haga eso. Pero tampoco todo lo vamos a hacer. Es otra cosa que entendemos como que la promesa de Dios son genéricas para todo el mundo. No. Por eso somos colaboradores. Somos representantes. Entonces, usted va a un país X a representar a su país y otro va a otro. Y es así. Entonces, los cargos están repartidos ya por el Señor. Gloria al Señor. Dice que en Mateo 7, del 22 al 23, dice: Señor, en tu nombre predicamos, hicimos milagros, echamos fuera demonios. Y el Señor le dijo: yo nunca os conocí. Yo nunca lo respaldé. Ustedes lo que hicieron fue en mi nombre, pero yo no era de mi poder. Esto suena un poquito chocante, porque como una persona que esté predicando el error puede hacer milagros y un montón de cosas. El diablo también hace. Si usted ha leído Génesis, en el Éxodo, cuando Moisés y Aarón tiraron la vara en el suelo, los magos del faraón copiaron un par de milagros del Señor, Entonces, hay que tener discernimiento de espíritu para ver todas las cosas que vemos no son de Dios, Pero hay señales que son indiscutibles que vienen de Dios. ¿Como cuáles? La de pedir perdón, amar a tu prójimo. Eso el diablo no lo puede copiar. El diablo no puede copiar eso. Que tú seas generoso con otra persona, que tú ayudes. Esa cosa el diablo no la puede imitar. Entonces son rasgos genuinos de un hijo de Dios. Que sea tolerante, que soporte las ofensas, que no se aire. El diablo de una te manda a ir y quiere que tú lo mates, porque mira a Caín y Abel. A uno lo incitó a que mate a su hermano. El hijo de Dios lo perdona y lo ama. Y el Señor dijo: si alguien te da una cachetada, tú pon la otra. Y si alguien te manda a llevar una milla, llévale 10. Para que seamos consecuentes, que esa persona está siendo usada por el enemigo. Entonces, estas señales no significan nada en el reino de Dios. Al contrario, nos alertan, nos advierten de que tenemos que discernir los espíritus
discernir las personas, a ver en qué poder están actuando. Amén. Gloria al Señor. Entonces, ya hemos visto que tenemos que ser sembradores responsables y que tenemos que ser luz en medio de este mundo en tinieblas y ser responsables en la palabra que estamos llevando. Luego viene un crecimiento. Vemos el orden ahí, semilla, el trato. Ahora vamos con el crecimiento que debe de tener esa semilla. Dice, el Señor nos manda a trabajar, pero también nos manda a ser pacientes. Hay que ser pacientes en las cosas del Señor. No podemos desesperarnos e intentar hacer las cosas a nuestra manera. Dios tiene un orden divino para hacer las cosas. Dios trabaja por procesos. No hay atajos en los asuntos de Dios. No hay un camino corto donde podemos llegar más rápido. No se pueden saltar. Un ejemplo, miren la imagen que está en la pantalla. ¿Usted se imagina que yo siembre la semilla y me salte al final? ¿Qué pasaría? No funciona así. Le faltarían nutrientes, le faltarían vitaminas, un montón de cosas le faltarían. Y esa ilustración que hace el Señor es una ilustración perfecta en la vida espiritual. Es lo mismo. Tiene un proceso que Dios irá tratando con su vida a medida que usted lo deje que Él lo trate, quitando todas esas cosas que Él quiere que su vida no esté, porque lo obstaculizan en su reino. ¿Qué viene a buscar el Señor? Una iglesia santa, pura. Eso que quiere, y mientras más estemos limpios, mejor para nosotros. Viviremos mejor y más tranquilos. Amén. Entonces, mire que dice Santiago 5:7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mira la ilustración como otra vez aparece aquí. Así como el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana o tardía. Qué sabio nuestro Dios. Mira cómo el sembrador tranquilamente espera su fruto. No se desespera ni va allí a, venga, rápido, crece. Si no crece mañana te corto. No, paciente. Igualmente, cuando usted siembra la palabra de Dios, sea paciente, que Dios está obrando en esa vida, en ese corazón. Porque cuando usted siembra una semilla, ella sigue recibiendo los rayos del sol, la lluvia, el agua de la mañana, se está nutriendo, se está alimentando. Y ya cuando sea el tiempo, como dice la palabra, Él meterá la hoz y va a cosechar. Entonces, no se desespere, siembre la semilla, predique la palabra de Dios y espere pacientemente que Dios haga la obra. Entonces, el crecimiento del reino del Señor y la forma de cómo Él obra no tiene ningún misticismo, o sea, no tiene nada oculto, no tiene truco ni cosas mágicas. No. Yo puse aquí, bájame las luces, un piano, musiquita suave y vamos a orar todo para que el Señor haga un milagro. Yo creí por mucho tiempo eso. Yo lo creí, voy a ser sincero. Pero me di cuenta que Dios no obra así, porque tampoco lo veo en la Biblia haciendo eso. Yo veo a los hombres orando perfectamente cuando eran atacados, cuando eran perseguidos, se metían en una habitación y empezaban a declarar la palabra. Señor, que tú eres el Señor del cielo y la tierra. Tú quisiste aquello, lo otro. Señor, tú dijiste que nos vas a proteger. Clamando la palabra de Dios. Pero yo no voy desatando, decretando, haciendo un montón de pantomima, jugando con las emociones de los creyentes. Eso no se hace. La palabra de Dios es que convence al pecador. La tiene que entender y razonar y llevar a su corazón y entender que él es un pecador que necesita a Dios. Y para que Dios lo cambie. Y lo que pasa en ese corazón, es impresionante lo que pasa. Es impresionante lo que pasa. ¿Cómo lo va a hacer el Señor? Yo no lo sé. Pero lo hace. Realmente crea en esa palabra y afirme en su corazón. Y usted verá cómo Dios lo va a transformar de una manera impresionante. Gloria al Señor. Abraham, 100 años esperando la promesa. 100 años tenía él. Y esperó 25 para que Dios le diera el hijo. 25 años. ¿Y cuándo ve el Señor? Y vemos que se desesperó porque tuvo otro hijo con la sierva. Y le trajo problemas porque se adelantó el proceso. No se puede adelantar el proceso del Señor. Moisés también se quiso adelantar el proceso. Y Dios lo mandó 40 años al desierto hasta que trabaja su carácter y sus cosas. El Señor trabaja por procesos. Somos procesados antes de servir al Señor. No podemos hacerlo así de nuestra manera. Porque vamos a estropear quizás
semillas que el Señor ponga en nuestras manos, lo vamos a estropear, lo vamos a marchitar por la incapacidad que tenemos de hacerlo correctamente como Dios. Y aún los apóstoles que caminaron con el Señor, con el Maestro, con la sabiduría encarnada, 3 años caminaron con Él y quedaron crudos. Todavía estaban dando tropezones después de todo. Entonces, eso enseña, mis hermanos, que no se puede saltar los procesos del Señor. Si el Señor está tratando con su vida en X área, haga caso a Dios, porque por algo Él lo está tratando. Por algo es, porque hasta que usted no pase ese proceso, usted no vaya al siguiente. Gloria a Dios. Es todo lo contrario que vemos hoy día que hacen en el área ministerial, las personas que quieren ser pastores, que quieren ser líderes. Vemos que van a universidades, cogen cursos, se preparan bien, que yo no digo que esté mal. Pero ¿qué hacen? Ya porque saben 2 doctrinas, ya quieren dirigir una iglesia. Ya quieren dirigir una Grace. Como si eso fuera por sabiduría humana. ¿Qué dijo el Señor? Yo destruyo la sabiduría humana. El intelecto humano yo lo destruyo y póngalo simple para que te avergüence. Parafraseando un poco el texto. Y eso es lo que hace el Señor. El Señor quiere una preparación. Además, para una persona ser pastor, como dice la Escritura, ser un obispo, hay unos requisitos. Recordemos que estamos trabajando con un reino. Y ese reino tiene leyes y normas. Entonces, cada puesto tiene sus normas. Gloria al Señor. Dice 1 Timoteo 3, 1 al 2. Del 1 en adelante, perdón. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, o sea, si alguno quiere ser pastor, buena obra desea. Trabajar al reino. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción y que sea honesto, pues el que sabe gobernar su casa, va a saber gobernar a su iglesia. Pero mira que dice el 6, no un neófito. La palabra neófito en el original es una persona recién plantado. ¿Por qué va a pasar? Si esa persona dirige una iglesia, mira lo que dice, no sea que se envanezca y caiga en la condenación del diablo. Y también es necesario que tenga un buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y lazo del diablo. Una persona inexperta que no supo esperar su proceso, le va a pasar esto. Va a caer en los lazos del diablo, en la codicia, en todas esas cosas que el diablo sabe que es débil, porque se saltó el proceso. Si tiene un mal carácter, un mal hablado, que se enfadaba fácilmente y no pasó el proceso, ay, mi madre, la que va a liar en esa iglesia. Gloria al Señor. El Señor dijo, aprended de mí. Aprended de mí. Pablo dijo, imitadme a mí porque yo imito a Cristo. A eso son lo que yo imito. Y el Señor dice, imita a tu pastor si tu pastor también imita a Cristo. Si no, no. Si no, no. Amén. Gloria al Señor. Entonces, ese proceso es divino. Ese proceso no se puede cambiar ni en lo natural ni en lo espiritual. Amén. Primero la hierba, luego la espiga. Después de la espiga se llena de grano y después de cosecha. Amén. Entonces el crecimiento es gradual, es paso a paso. Este gran hombre que he leído la mayoría de los textos es Pablo. Hablo de que después que el Señor él tuvo el encuentro con el Señor, se preparó. Los estudiantes dicen entre 10 a 15 años preparándose para servir a Dios. De 10 a 15 años para ya ser un apóstol del Señor. Pero escribió medio Nuevo Testamento. Dios lo usó poderosamente. Gloria al Señor. Así que aprendamos de la palabra de Dios. Un ejemplo de paciencia y confianza es el proceso que cuando entendemos a percibirlo de una manera equivocada, que la transformación de Dios tiene algo místico, es algo mágico. Es un error creer esas cosas, que por una oración simple, varias repeticiones, el Señor va a cambiar mi mal carácter, y va a cambiar mi egoísmo, va a cambiar todas aquellas cosas que yo sé que me son de tropiezo.
Eso no se cambia con oraciones. Ayuda. Pero en oración Dios te va a revelar a ti lo que tienes que cambiar. Y eso ya es en una actitud que Dios irá trabajando con los mismos hermanos, con tu familia, con tu esposo, con tus hijos, a formar ese carácter que Dios quiere para que tú seas un buen ministro. Amén. Eso no tiene nada de misticismo. Personas que oran, ora por mí que soy comprador compulsivo. Ora por mí que soy mujeriego. Por favor, hermano. Eso no es así. Entonces, sin embargo, esta percepción está muy alejada de la realidad. La obra de Dios se manifiesta, no se manifiesta de una manera instantánea. En muchos casos, nuestro crecimiento surge a través de los desafíos que enfrentamos, pues cada problema es un propósito de Dios. Cuando usted tenga un problema, véalo como un propósito de Dios en su vida que quiere que usted mejore ahí. No lo obvie, porque Dios le está hablando para que cambie. Entonces, es esencial comprender que la transformación de esos aspectos negativos de nuestras vidas van a ser procesados. Dios dice que a través de muchas pruebas seremos probados. Nuestra fe será probada, a ver en qué reino estamos. Si estamos en el reino de aquí o en el reino de allá. Entonces, pero el reino de allá tiene algunas normas que usted tiene que pasar. No se puede brincar el examen, Porque quien está trabajando aquí es el divino, el que conoce los pensamientos de todos nosotros, hasta los más íntimos. La Biblia nos instruye la necesidad de cultivar buenos hábitos piadosos y haciendo esos hábitos piadosos vamos a atravesar y a conquistar eso que queremos en el Señor. Y podemos erradicar de una vez por todas esas malas prácticas, porque como dice la palabra, ya no somos esclavos del pecado. Hemos sido libertados. Ya el pecado no se puede enseñorear de nosotros, porque Dios nos ha libertado, y para que esa renovación sea completada, tenemos que pasar ese proceso. Amén. En el 27 dice, así como no supo cómo creció, se va y se duerme de día y de noche, y la semilla creció. Como sembradores, somos responsables de eso. Yo recalcaré esto también, que somos luz, pero no podemos hostigar a las personas. No podemos hacer que se sientan atacadas, que se sientan incómodas con la palabra de Dios. Al contrario, el Señor dice que si usted va a una casa y toca la puerta y no le reciben, que la paz sea con ellos. Pero si no, sacúdese los pies y váyase. Porque no se le echa piedra a los cerdos. No se le echa piedra preciosa a los cerdos. Y el evangelio es piedra preciosa. Usted predica mientras le permitan y que le reciban con agrado. Pero sea prudente. Acuérdese que el Señor le dio sabiduría. Lo hizo sagaz para poder llevar esa palabra con sabiduría. Y usted sabe cómo hacerlo cuando tiene así personas difíciles. Amén. Así que pidamos al Señor sabiduría de lo alto para poder nosotros llevar esa palabra con poder y con contundencia. No estamos aquí para convencer a nadie ni para obligar a nadie. Nosotros no hacemos nada. Recuerden que estamos hablando del sembrador. El sembrador no hace nada para que esa semilla crezca. Entiéndalo, nada. Siembre, predique mientras se lo permita. Y mientras usted ve una brecha, predique la palabra. Algo también que meditaba, y yo me frustré muchas veces, se lo dije al pastor y a los líderes, que a veces yo mismo y los hermanos veo que no crecen, que como que estamos estancados, pero es una percepción mía errónea. Sí estamos creciendo, pero en el Señor. Sí estamos creciendo en el Señor. Y el Señor es bueno y tenemos que seguir hacia adelante. Gloria al Señor por la reunión de ayer de la directiva y porque todo salió bien en el nombre del Señor. Amén. Quiero dar un testimonio de que recuerdo mis inicios cuando yo me reconcilié con el Señor. Y yo tenía una experiencia previa, ¿no? En el Evangelio, tenía un cuanto conocimiento de la palabra. Pero mi esposa se convirtió más adelante, ¿no? Ella no tenía ningún conocimiento. Y yo quería que ella fuera igual que yo, al mismo ritmo que yo. Pero yo no lo entendí, ahora lo entiendo. Yo quería que esa semilla echara fruto rápido, ¿no? El Señor tiene que tratar con ella muchas cosas. Y hoy yo puedo ver el fruto, gloria al Señor por eso. Amén. Así que, madres, esposos, esposas, sigan sembrando en su familia. No se desesperen. Dios hará la obra. Amén. Pablo a Timoteo, recomendándole para que predique la palabra a tiempo y afuera de tiempo. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo,
juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que predique la palabra de Dios. Otra vez, la palabra de Dios es que va a hacer la obra que usted quiere que esa persona sea ganada para Cristo. La palabra de Dios, que inste a tiempo y afuera de tiempo, que redarguya, que reprenda, que exhorte con paciencia y doctrina. Añade, con paciencia y doctrina. Doctrina significa enseñanza. Amén. Gloria al Señor. Prediquemos el evangelio de Cristo. Prediquemos el evangelio puro y llanamente. Quiero hacer un paréntesis aquí. Yo reflexionaba, ¿cómo es posible que un libro lleno de muertes, de traiciones, de desamores, de suicidio, de un montón de cosas, pueda transformar vidas? Mucha gente no lee la Biblia por eso, porque está llena de cosas. Cosas que suenan horrorosas, pero Dios lo quiso así. Pero lo tiene que leer entero para que usted vea que es un libro de amor del Creador, manifestando su amor hacia su creación. Desde Génesis hasta Apocalipsis, es un Dios de amor. Porque cuando la palabra dice que por cuanto todos pecaron, merecíamos la muerte. Entonces, si estamos sentenciados a muerte, sin escapatoria, ese Dios se movió a misericordia y mandó a su Hijo a morir por nosotros. Amén. Gloria al Señor. Hay una verdad espiritual que debemos entender, es que los que han nacido de Dios deben dar frutos. Sí o sí, eso no se puede. Si usted siembra una semilla, tiene que dar fruto. Si es hijo de Dios, tiene que dar frutos. Porque si no da fruto, va a pasar como las que hablamos, la de los espigos, la de las piedras, la del camino, que fueron estorbadas en su proceso y murieron. Pero si da fruto, como dice primero de Pedro 1:23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Somos nacidos de Dios. Cuando venimos a Jesús espiritualmente, nacemos de nuevo. Como vimos en Ezequiel, Él nos dio un corazón nuevo, un espíritu nuevo, para que andemos en su voluntad y le obedezcamos. Ahora no nos guiamos nosotros mismos, ahora es el Espíritu de Dios que nos guía. Por eso ese espíritu, ese nacimiento, tienen que llevar frutos dignos del reino. Entonces, no es normal que un bebé siga su propio peso. La misma estatura, el mismo intelecto toda su vida. Hay 3 bebés. Y esos bebés se quedan así durante 5 años a temblar. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? No es normal. Igualmente, los hijos de Dios no se pueden quedar bebés para siempre, comiendo leche todos los tiempos. Tienen que desarrollarse porque tienen que seguir. ¿Usted se imagina los apóstoles que se habían quedado allí, en Jerusalén, encerrados allí, y no habían salido a predicar la palabra? Quizás, Señor, hubiese otra opción, pero hubieran tenido difícil más. Hombres obedientes, hombres que crezcan en la palabra, que no se queden estancados, que no se queden mediocres, que sean diligentes en estudiar su Biblia. Porque el beneficio es lo que tenemos todo. Cuando leemos la Escritura tenemos beneficio. Como vimos con el ejemplo del colador, nos limpia, nos purifica, nos santifica, nos da sabiduría. ¿Cuántos no quieren eso? Yo lo quiero. Amén. Gloria al Señor. Entonces, mis hermanos, Dios indudablemente está trabajando en nosotros para que maduremos. En todos los aspectos tenemos que madurar y crecer en Él. Amén. Aunque esto no se ve ante los ojos perceptibles de nosotros, no lo podemos ver, pero otros lo pueden ver muchas veces. A que usted le se llena de gozo cuando un hermano le dice: wow, ¿qué cambio has dado? Es que esa actitud tú no la tenías antes, era otra persona. Amén. Un gozo, un gozo porque sabe que Dios está haciendo la obra en usted. Y eso uno se llena de gozo y de alegría cuando le vienen a decir esa cosa a uno, ¿no? Entonces, obviamente esto va a tener efecto a medida que usted le dé la oportunidad al Señor. Porque si usted no le permite al Señor, el Señor no puede hacer nada. Amén. Dice la palabra de Dios en Hebreos 4:12. La palabra de Dios es viva y eficaz
y más cortante que una espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, la coyuntura de los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay nada en nosotros que el Señor no sepa. No podemos esconderle nada al Señor. Por eso, sea sincero con el Señor. Si usted es una persona que está escuchando el Evangelio y aún no ha venido a Cristo, pídele al Señor que le ayude a entender su palabra, que le ayude a entenderlo y que trabaje en su corazón. No se cierre. Como dice la Escritura, si hoy tú escuchas su voz, no endurezca su corazón. Es el peor error que puede hacer el ser humano. Cerrarle la puerta a Dios. Al contrario, aunque en ese momento usted no lo quiera, lo que sea, pero siempre esté abierto a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, ¿qué es lo que trae? Bendición. Y usted no sabe las bendiciones que usted tiene ahí, como Daniel ahí, estancada en el cielo. Pero por no abrir la puerta a Dios, no baja. Y usted ahí pidiendo y pidiendo aquí para allá. Y yo, no, hasta que no venga a mis pies y te rindas y te arrepientas y confíes tu pecado, no te va a dar todo lo que tengo para ti. Es como una caja de Pandora. Usted tiene ahí en el cielo, esperando que usted dé el paso de arrepentimiento, que se rinda al Rey. Amén. Gloria al Señor. Qué bueno nuestro Dios. Qué bueno nuestro Dios. Primera de Corintios 14:20. Mis hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Aquí es un tema delicado porque nosotros muchas veces no crecemos por nuestra inmadurez. Actuamos como niños, empezamos a hacer las cosas como si fuéramos bebés, actuar como si fuéramos bebés. Me miraste mal. ¿Por qué no me saludó? Empecé a sacar conclusiones raras ahí. Por favor, hermano. Como que yo vengo aquí a hablar de ti o a perder mi tiempo. Yo vengo a adorar al Señor y a glorificarme con el Señor y a bendecir a mis hermanos. Vaya a saber lo que esté pasando el hermano. Quizá necesita oración, que tú ores por él, o que tú le des un abrazo, que está pasando un mal momento, que necesita alimento, y tú por allí pensando otra cosa. Madurez, mis hermanos, madurez. Siempre pongámonos un paso por delante. Amén. Gloria al Señor. Dice Hebreos 5:11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Es difícil de explicar. ¿Cómo habéis hecho tardos para oír? Porque habiendo ya ser maestro desde que hace tanto tiempo. Pablo le dice que, o el escritor de Hebreo dice que es tantas veces que yo he repetido esto a ustedes, que ya es difícil, no encuentro cómo decírselo a ustedes. De que tienen que madurar, que ya hubiesen sido maestros de otras personas, enseñar a otras personas de todo lo que yo les he enseñado a ustedes, y siguen con los rudimentos del Evangelio. No se puede seguir así. ¿Por qué? Porque un débil de la fe necesita que alguien lo levante. Un débil en la fe necesita muchas veces que sea amonestado. Un débil en la fe necesita que muchas veces cuando se tropieza alguien lo levante. Un débil en la fe necesita que lo ayudemos espiritualmente. Pero ¿cómo ayudamos si también nosotros somos débiles o somos niños? No lo podemos hacer y no hay futuro en una iglesia así. Por eso tenemos que seguir a más y ir aprendiendo. Y esas cosas que son del mundo, prácticamente son del mundo. No puede existir en un creyente que quiere madurez en el Señor. Gloria al Señor. Vive Dios. Recordemos, mis hermanos, que no hay atajos tampoco para ser maduros. Así como el crecimiento de una semilla, no hay atajos. Tampoco para usted madurar en las cosas de Dios, tampoco hay atajos. Déjese tratar por el Señor. Déjese procesar por el Señor. Y usted verá que usted va a ser una persona muy usada por el Señor si se deja tratar por el Señor. Eclesiastés 3, versículo 1 dice: todo tiene su tiempo. Todo lo que se requiere debajo del cielo tiene su hora. No se desespere, hermano. Siga y no pare. Gloria al Señor. Esto se aplica también en nuestra vida espiritual, porque muchas veces en medio del fuego, la cual provoca que estemos en medio del crecimiento. En medio del crecimiento. Y los tiempos de Dios son perfectos, así que tenemos que tenernos paciencia a Dios, tener paciencia a Dios y a nosotros mismos.
Amén, amados. Entonces, vamos a razonar en esto. Quiero concluir con esto de que Dios obra por procesos. Dios obra por etapas y no las podemos saltar, porque si no, vamos a frustrar el plan de Dios en nuestras vidas. Gloria al Señor. Dice que si usted habla con un campesino que siembra su semilla, él sabe cómo sembrar, dónde hay que sembrar y sabe lo que va a salir, sabe lo que va a cosechar, pero él no puede explicarle cómo pasa todo esto. Él simplemente siembra, se acuesta a dormir y pasa lo que pasa. Entonces, así la palabra trabaja en nuestros corazones. Él trabaja en nuestros corazones de esa manera impresionante, de que no sabemos cómo Dios obra en nuestras vidas. Yo tengo aquí un par de puntos para que reflexionemos en esto, tanto para nosotros creyentes, pero como para los amigos que nos visitan. Pero, ¿qué pasa si yo tengo conflictos económicos y no filosóficos? ¿Qué hago? La palabra dice, permanece en la palabra. No sé cómo te va a ayudar, pero te va a ayudar. Gloria al Señor. Solamente siembra la palabra de Dios. Pero si mis problemas son que sí entiendo la palabra y la comprendo, pero tengo problemas con mi familia, con mi esposo, con mis hijos, con mi tío, con quien sea, permanece en la palabra. Sigue sembrando la palabra y verás que Dios te va a ayudar. Pero requiere paciencia. Requiere que siembres y descanses en el Señor. Porque la obra del Señor tiene esa semilla que es la palabra, tiene en sí misma ese potencial para hacer la obra que tiene que hacer en tu vida, sin importar lo que te esté pasando. Entonces esa palabra va a crecer, va a fructificar en tu corazón y te darás cuenta que los problemas que tú tenías económicos no eran económicos, eran del corazón. Y los problemas que tú tenías en tu familia, con tus familiares, no eran eso, de malos entendidos, era tu corazón, de rencor, de orgullo, de falta de perdón. Y yo, wow. O sea, que todo lo que yo venía maquinando y haciendo un mundo aparte no tiene nada que ver con el problema. Yo voy al médico así y que tiene un problema de X y dolor de barriga así y tal. Voy al médico para que me dé una pastilla y que usted tiene una úlcera. Es lo mismo. Empezamos a razonar nosotros mismos con cosas que como si fuésemos médicos. No somos Dios. Tenemos que venir a Dios para que nos dé la solución a nuestros problemas y dejarnos tratar por Él. Vive el Señor. Así que mis hermanos, amigos que nos visitan, no importa la lucha que usted tenga, ni por lo que usted está atravesando, siembre la palabra y va a dar el fruto que Dios quiere en su vida. Y usted va a ser bendición a otros. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar al Señor para que hoy nos ayude. Si tenemos falta de paciencia, pidamos paciencia. Si le hemos fallado en la moda de obrar, en llevar la palabra, que nos perdone, que nos ayude a crecer en su palabra, en su sabiduría, y que nos ayude a llevar esa luz hacia los demás, así como esa luz del Evangelio nos resplandeció a nosotros. Amén. Padre eterno, Padre de la gloria, te doy gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que tú me has ayudado a llevar a mis hermanos y a los amigos que nos visitan y nos escuchan por las redes sociales, Padre. Te doy la gloria, te doy la honra y las alabanzas, Dios, porque eres fiel, porque eres santo y porque eres poderoso, Dios. Yo te pido, Señor, que tú hayas tratado con cada persona en este lugar, Señor. Así como tu palabra dice, mi Señor, que tú te paseas por los 7 candelabros, Dios mío,